Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Aquellos que vienen regularmente aquí se darán cuenta y recordarán que en este momento estamos viendo solamente la frase sobre las insidias del diablo. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Hemos visto a lo largo de muchas semanas que las insidias del diablo se manifiestan de diversas maneras diferentes. Pero en este momento estamos interesados principalmente en la manera en la cual ellas se muestran en el ataque al cristiano individual. Y especialmente en la esfera de su experiencia. Ya consideramos cómo el diablo ataca la mente. Debemos continuar para considerar Dios mediante cómo Él no ataca en el campo de la práctica, de la voluntad, de la conducta, del comportamiento. Pero en este momento estamos viendo las insidias del diablo y cómo ellas son preparadas en la experiencia del cristiano individual. E incluso hasta aquí estamos tratando de solamente una pequeña sección. Ya tratamos del asunto de los sentimientos, la experiencia en general, varias condiciones en las cuales es difícil determinar si es de algo espiritual, psicológico o incluso físico. Todo eso es solamente una manifestación de las insidias del diablo. No es sorprendente que el gran apóstol exprese eso de una forma solemne. Necesitamos de la armadura completa de Dios. De otro modo, somos derrotados completamente. Nada más nos puede salvar y libertarnos. Muy bien, entonces, en el momento estamos concentrándonos particularmente en las insidias del diablo, manifiestas en la persuasión de los cristianos, a que sean culpables de lo que llame de apagar al espíritu. ¿Te recuerdas de la exhortación específica en 1 Tesalonicenses 5:19? No apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu, dice Pablo. No menospreciéis las profecías, etc. Empezamos nuestra consideración de este tema en particular, de apagar al espíritu. En la mañana del último domingo vimos que no es de ninguna manera sorprendente que el diablo intente llevarnos a hacer eso, porque después de todo el Espíritu Santo es aquel que glorifica al Señor Jesucristo, quien el diablo odia con toda la intensidad de su naturaleza perversa. La única ambición del diablo es despreciar la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Además de ello, el Espíritu es aquel que nos media a la salvación. Es su obra aplicar la gran salvación que Cristo desarrolló en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Y en su obra actual por nosotros es el Espíritu que aplica esa obra. Por lo tanto, si el diablo logra tener éxito en persuadirnos de una manera u otra a apagar al Espíritu, entonces él tiene un éxito admirable. Y por lo tanto necesitamos analizar eso. Ya vimos que hay ciertos tests que podemos aplicarnos a nosotros mismos para descubrir si somos o no culpables de apagar al espíritu. El test más general, por supuesto, es la figura del cristiano en el Nuevo Testamento. Allí vemos claramente que el cristiano, el hombre lleno del espíritu, es un hombre que tiene una gran luz y comprensión. El cristiano del Nuevo Testamento entendía aquello que él creía. El apóstol Juan, escribiendo al final de su vida como un anciano, en su primera epístola escribe a aquellos cristianos sin instrucción e iletrados, la mayoría de ellos sin ninguna educación. Él dice, está bien, ustedes tienen la unción del Espíritu y no necesitan que nadie enseñe a ustedes esas cosas, ustedes las conocen.
Sí, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, él sabe lo que cree. Él conoce la doctrina verdadera y la falsa doctrina. Juan dice, ustedes pueden distinguir entre la verdad y el anticristo por la unción que ustedes tienen. De manera que los cristianos llenos del Espíritu nunca están en una posición en que no saben exactamente lo que creen. Nunca son indiferentes en relación a lo que creen desde que sean de alguna manera cristianos. No, ellos tienen luz, ellos tienen entendimiento. Los ojos de sus corazones, como el apóstol expresa en el primer capítulo de esta epístola, fueron iluminados y ellos saben ciertas cosas. Muy bien, esto es un test. ¿Sabemos lo que creemos? ¿Entendemos el modo de la salvación? ¿Somos capaces de aplicarlo? Aquel que tiene el fuego del Espíritu en sí mismo puede hacer eso. El Espíritu es un fuego, es por ello que no debemos apagarlo. Y el fuego da esa luz, pero no solamente eso, vimos también que Él da calor también. El cristiano es alguien con el corazón cálido, tiene un espíritu cálido. Hay un fuego en él y el fuego siempre irradia calor y fervor. Hay comunión donde hay verdaderos cristianos. Muy bien, estamos examinándonos a la luz de cosas como estas. Y hay alabanza en el cristiano verdadero, hay amor, hay gozo. Hay este brillo, este fervor que el Espíritu Santo de Dios siempre concede. Lo que estoy sugiriendo es esto, que si no estamos conscientes de estas características en nosotros mismos, bueno, entonces si somos de hecho cristianos estamos apagando el Espíritu. Este es el tipo de cosa a la cual el Espíritu conduce. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas son las manifestaciones de la actividad del Espíritu en nosotros. Pero ahora quiero avanzar un poco esta mañana. Hay otro test que podemos aplicar a nosotros mismos. Es un test obvio cuando tomamos este símbolo del fuego como representación del Espíritu. Y es un test que el apóstol nos da. Es el test que Juan el Bautista dio, si te acuerdas. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fuego. Aquí está, el fuego no es caracterizado solamente por el ardor, calor y luz, sino por el poder. ¿Ya viste una casa en llamas? ¿O un gran edificio en llamas? ¿Te diste cuenta del poder del fuego? ¿Cuán difícil es contenerlo y aguantar? Él avanza y con su poder destruye por donde va. El poder es siempre una característica del fuego. Sí, y también es una característica, por supuesto, del Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces otro test que podemos aplicar a nosotros mismos. ¿Estamos conscientes del poder del Espíritu en nosotros? Si no estamos, lo estamos apagando. Estamos apagando al Espíritu. Ahora no voy a tomar tiempo para mostrarles la extraordinaria paradoja, por así decirlo, que existe en este asunto. El Espíritu es el Espíritu de Dios y es todopoderoso. Y aún así es posible para nosotros apagar al Espíritu, resistir al Espíritu, entristecer al Espíritu. Es un gran misterio, pero es perfectamente verdadero. No puedes reconciliar estas cosas en última instancia, pero la enseñanza es clara pese a su poder omnipotente. Recuerda que Él también viene como una paloma, la apacible paloma que puede ser ofendida. No apaguéis al Espíritu, el poder. ¿Cómo saber si el Espíritu está obrando en nosotros poderosamente? Bueno, hay ciertos tests que son bastante obvios. Vea lo que encontramos en la próxima epístola. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, donde el apóstol dice en los versos 12 y 13, «Así que, amados míos, tal como siempre, habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito». Dios es quien obra en vosotros y Él obra en todo cristiano. Y Él hace eso por y a través del Espíritu Santo, del fuego, del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Cómo Él hace eso? ¿Qué Él hace? Bueno, Él nos impulsa, Él nos exhorta, Él nos guía, como Pablo lo expresa en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esto es parte del poder, el direccionamiento del Espíritu, el impulso,
La insistencia. Frecuentemente he citado esto antes. Aunque Wordsworth no estuviera pensando en la misma cosa, podemos aplicar sus palabras, podemos apropiarnos de ellas. He sentido una presencia que me perturba con la alegría de pensamientos elevados. Esto es lo que el espíritu hace, este tipo de perturbación. Este tipo de perturbación del espíritu dentro de nosotros, este movimiento, este impulso, esta insistencia. Un poder tratando con nosotros, no nosotros mismos, pero somos conscientes de ello. Ahora esto es algo del poder del espíritu. Y otra manera, por supuesto, en la que podemos probar esto, es que el espíritu siempre conduce de esta manera a la vida, vigor y vivacidad. El hombre verdaderamente espiritual, el cristiano lleno del espíritu, es alguien que no necesita arrastrar y obligarse a hacer cosas. No, hay un poder en él, hay vigor, hay vivacidad en un espíritu que da vida. El contraste en todos los lugares de las Escrituras entre el no cristiano y el cristiano es la diferencia entre alguien que está muerto en delitos y pecados y alguien que está vivo, que nació de nuevo. Es inevitable. El otro hombre está muerto, no tiene vida. Él no sabe nada sobre Dios ni sobre la vida del alma. Él no sabe nada sobre un vigor espiritual, él no vive, él existe. Esta es la tragedia del mundo en esta mañana. Las personas hablan sobre la vida, observan la vida. Eso no es vida, eso es existencia. Esto es vida, que no hay vida fuera de Dios, que no hay vida fuera del Espíritu. Pero el punto es que todo cristiano lleno del Espíritu conoce este vigor, esta vivacidad. De modo que él no necesita dirigirse, impulsarse a sí mismo, a arrastrarse a la casa de Dios o para cualquier cosa que él haga como cristiano. No hay este vigor moviéndose en él. Ahora el gran apóstol estaba constantemente hablando sobre eso. Déjenme darles un ejemplo más de ello antes que sigamos adelante. Escúchalo en el final del primer capítulo de la epístola a los Colosenses. Aquí él está diciendo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Es eso, es la misma cosa cuando él dice, pues el amor de Cristo nos apremia, en 2 Corintios 5:14. Había este vigor moviéndolo, llevándolo. Es siempre la característica del Espíritu. Las Escrituras fueron producidas de esta manera. Ninguna profecía de la Escritura, dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1. Si te recuerdas en el final, en los versos 20 y 21, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. En otras palabras, él dice, no es el punto de vista del hombre, no es el hombre que ha estado estudiando, meditando, rumiando y reflexionando lo suficiente como para decir, ahora lo resolví. No es así como la Escritura surgió. ¿Cómo entonces? Bien, hombres santos de Dios hablaron al ser movidos, inspirados, vigorizados por el Espíritu Santo. Ahora ahí está. Ahora necesitamos saber algo de esto. ¿Es tu vida cristiana viva? ¿Hay vigor? ¿O te estás arrastrando, letárgico, etcétera? No, eso es apagar al espíritu. No debemos ser así. Entonces, por supuesto, el espíritu de la misma manera en poder nos capacita para vivir, nos capacita para dar testimonio. Ve a estos apóstoles, ve a todos ellos después de la muerte de nuestro Señor, desconsolados, infelices, miserables, sentados juntos, sintiéndose tan desesperanzados que Pedro, como está registrado en el inicio de Juan 21, Pedro se da vuelta a los demás y dice, bien, no sé ustedes amigos, pero yo voy a ir a pescar. Sin esperanza, miserable, decepcionado e infeliz. Vea a los dos hombres en el camino de Maús, escuche su conversación. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, etc. Esta es la situación de ellos. Y nunca habríamos tenido una iglesia cristiana con personas así.
Ellos no permanecerían juntos, sino pocas semanas. Era una situación de completa desesperanza y desespero. Pero vea lo que ocurre después. Vea a Pedro, aquel que negó a su Señor hace pocas semanas. Véalo ahora de pie en Jerusalén atacando a los gobernantes del pueblo. Él dice, mira aquí, ustedes mataron al príncipe de vida. Él los condena y los llama al arrepentimiento. Y él predica a Jesús y la resurrección. ¿Qué cambió? Nada a no ser el Espíritu, el poder del Espíritu. Y el Espíritu nos capacita para dar testimonio. Nos enseña cómo dar testimonio y nos da la habilidad para que demos testimonio. Nos dice que hablar. Vea este sermón de Pedro. Vea este gran contraste, esta habilidad, este poder. Está siempre, es la característica del Espíritu Santo. Hay veces que las personas dicen, sí, yo siento que soy cristiano, pero no puedo ayudar a nadie más. Yo creo que no conozco mucho. Mi querido amigo, no tienes el derecho de ser así. No es un tema de habilidad humana, es la habilidad dada por el Espíritu. Es el poder del Espíritu, es su habilidad dada a nosotros. Y eso es algo probado abundantemente en la larga historia de la Iglesia cristiana. Algunos de los miembros más humildes de la Iglesia fueron el medio usado por Dios para el auxilio de algunos de los más grandes. Tenemos el gran ejemplo de aquel fuerte hombre capacitado y elocuente, Apolo, ¿te recuerdas? Siendo ayudado por Priscila y Áquila. Sabemos del auxilio dado a muchos por un hombre como John Bunyan, sin estudios y de origen humilde, y así sucesivamente. Esa ha sido la gloria de la historia de la Iglesia, por lo tanto no hay excusa. Tenemos esa habilidad para vivir, dar testimonio y para orar. El Espíritu siempre conduce a la oración y concede habilidad en la oración. ¿Encuentras difícil orar, mi amigo? ¿Encuentras difícil orar en privado? ¿Encuentras difícil orar en público? No deberías. El Espíritu vigoriza en este asunto de la oración, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es eso, el vigor del Espíritu, enseñándonos a orar y conduciéndonos a la oración, haciéndonos crecer en la oración. ¿Cuánto conocemos de eso, pueblo cristiano? Estoy interesado en eso, no solo por nuestras experiencias personales. Estamos interesados en eso debido a todo el estado de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia es tan ineficaz? Mi respuesta es que ella carece de este poder, y es por ello que ella no está orando como debiera, no está intercediendo con el mundo, incendiando de la manera que está, con estas posibilidades terribles de todo el universo siendo estallado. La Iglesia parece tan letárgica, ella está sin poder, principalmente porque ella no sabe orar, y ella no puede orar porque el Espíritu no está vigorizando la oración. Pero cuando el Espíritu viene, Él nos mueve a orar. Lea la historia de los grandes avivamientos en la Iglesia y verás que en un avivamiento las personas empiezan a orar cuando nunca oraron en sus vidas en público y oran en privado como nunca oraron en sus vidas. Es el Espíritu que viene con poder y Él concede esa habilidad en la oración. Y la otra cosa que mencioné es la audacia, por supuesto. Se nos dice en Hechos 4 que las autoridades, cuando ellos observaron la audacia de Pedro y Juan, ellos vieron que eran hombres ignorantes, iletrados, sin preparación, pero la audacia de ellos. ¿Qué dio audacia a ellos? Yo ya te respondí. Fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Pedro tenía un cierto coraje natural, pero vea que al estar cara a cara con la muerte falló completamente. Y él negó a su Señor, pero después de Pentecostés, él no tenía miedo a nadie. Audacia. Y lo que ellos oraron fue que con toda audacia ellos pudieron seguir predicando esta maravillosa palabra. Bueno, ahí está entonces. Estos son algunos de los tests que aplicamos a nosotros mismos. No apaguéis al Espíritu. ¿Estás apagando al Espíritu? Estos son los tests. ¿Dónde está la vida y el vigor? ¿Dónde está el calor y el resplandor? ¿Dónde está la alegría y la alabanza de acción de gracias? Está donde hay fuego. Allí está. Es calor, es una vida, es vigor. Y si eso no está presente de una manera u otra, estamos apagando al Espíritu. Y es algo muy terrible de hacer y nuestra responsabilidad es muy grande. Mis queridos amigos, tenemos que empezar por la Iglesia, no con el mundo allá afuera. El problema está en la Iglesia. Las personas están afuera porque nosotros dentro no las estamos atrayendo. Estamos fallando en dar a ellas la impresión de que tenemos la cosa más gloriosa en el universo.
Le damos a la oración una impresión de letargo, y la lentitud y el aburrimiento parece que hay más vida afuera. Las personas están diciendo que no puedes atraer a los jóvenes. Ellos encuentran la iglesia aburrida. Bueno, no deberían. La iglesia debería ser el lugar más emocionante y apasionante del mundo. El fuego, el poder del Espíritu. ¿Qué hay comparable a esto? No hay nada. Bueno, ahora digo que si no está presente de alguna manera u otra estamos apagando al Espíritu. Lo que me lleva a abordar este asunto. ¿Cómo son las formas en que apagamos al Espíritu? Es algo terrible. Yo dije, bueno, no podemos arriesgarnos, debemos examinarnos en detalle y ver cómo es que estamos apagando al Espíritu. Es obvio que debemos estar haciéndolo. La Iglesia no estaría como está si no estuviéramos apagando al Espíritu. La Iglesia estaría conmovida en poder, energía, en fervor y comunión, y las personas estarían regocijándose en ello. Estarían preparadas para vivir o morir por la Iglesia y por el Señor y Maestro de la Iglesia. ¿De qué maneras apagamos al Espíritu? Bueno, permítanme señalar alguna de ellas. Hay algunos que son culpables de apagar al Espíritu al limitar en su propio pensamiento las posibilidades de la vida en el Espíritu. Ellos ponen un límite a las operaciones del Espíritu. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de cosas que ya hemos considerado al abrir camino a través de esta gran epístola. ¿Te acuerdas allá atrás, en ese primer capítulo? Veamos eso en el verso 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida. ¿Y recuerdas cómo él repitió eso en el capítulo 4? Él dice en el versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es eso, el sello del Espíritu, la garantía del Espíritu, las primicias de la gloria venidera. O vea otro punto, lo que leímos en Romanos 8. ¿Recuerdas cómo lo expresa el apóstol en los versículos 15, 16 y 17? Él dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Dios no nos dio eso, no recibimos otra vez el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Creemos en eso? ¿Creemos en esta posibilidad? Ahora estoy convencido de que hay un gran número de personas cristianas que están apagando al Espíritu inconscientemente al negar estas posibilidades en su propia comprensión de la doctrina del Espíritu. No hay nada que yo sepa que apague tanto al Espíritu como la enseñanza que identifica el bautismo en el Espíritu Santo con la regeneración. Y es una enseñanza muy común hoy. Lo verán en los libros que repiten uno de otro. Dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es algo no experimental. Le sucede a todos en la regeneración. Entonces decimos, bueno, ya estoy bautizado con el Espíritu. ¿Qué sucedió cuando nací de nuevo? ¿Sucedió en mi conversión? ¿No hay nada que buscar? ¿Lo tengo todo? ¿Lo tengo todo? Bueno, si lo tienes todo, simplemente pregunto en el nombre de Dios, ¿por qué tú eres como eres? Si lo tienes, ¿por qué eres tan diferente de estos apóstoles? ¿Por qué eres tan diferente de los cristianos del Nuevo Testamento? Lo tengo todo. ¿En tu conversión? ¿En tu conversión? Bien, ¿dónde está? Pregunto. No. Mi querido amigo, es una enseñanza equivocada que los apóstoles fueron regenerados antes del día de Pentecostés. El bautismo en el Espíritu Santo no es idéntico a la regeneración, es algo separado.
No me importa el tamaño del intervalo. Hay una gran diferencia. Hay un intervalo. No son idénticos. Pero si dices que lo son y no esperas nada, y si no crees en la seguridad, si no crees que es posible que conozcas al Espíritu de Dios aparte de ti mismo, dando testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios, si no crees en eso como una posibilidad, bueno, obviamente no lo recibiste y estás apagando al Espíritu.